Hola amigos del grupo y canal de YouTube Cuy y Conejo, más que una oportunidad empresarial. Bienvenidos a 10 cosas que debes saber para generar dinero en Cuyes de Engorde, segunda parte. Antes de iniciar el video, quiero hacer una aclaración de algo que comentamos en el video 1 de esta serie. Uno de nuestros suscriptores, y con toda la razón, me pregunta si las hembras también alcanzan el peso de 1200 gramos en el periodo de 70 días. Quiero complementar diciendo que quienes alcanzan este peso de los 1200 gramos son los machos. Las hembras tienen una velocidad de crecimiento más lenta, por eso tardan un poquito más en alcanzar ese peso, ¿no? Las hembras están en un periodo entre 70 y 85 días. Vamos a dejar establecido ese rango de 70 a 85 días para todos los animales, para machos, para hembras, para animales mejorados y para animales criollos. Cualquier animal con un buen plan de alimentación debe alcanzar el peso de los 1200 gramos en el periodo de 70 a 85 días. Como punto número 1, y ya conociendo que uno de los objetivos como productores de cuy tipo carne es alcanzar un peso de 1200 gramos en un periodo comprendido entre 70 y 85 días. Si usted como productor no está alcanzando este objetivo y está tardando 3 meses y medio, 4 meses o más, es importante que usted identifique, y es de vital importancia, identificar si su problema es de genética o su problema está en el plan de alimentación. Para esto vamos a hacer una prueba en campo. Vamos a seleccionar preferiblemente 10 cuyes, ¿sí? 10 cuyes homogéneos en tamaño y en edad. Si estos 10 cuyes si tardan más de 85 días en llegar a 1200 gramos, su problema está en el plan de alimentación. Su problema es de alimentación. No malgaste su plata, comprando animales mejorados, ¿sí? Esto no le va a ayudar en nada, no va a corregir su problema. No importa que usted traiga inclusive la nueva línea que lanzó el INIA, creo que llama el Cuy Curi. No importa que usted consiga esa línea que se supone es lo mejor de lo mejor, su problema va a persistir. Nunca, jamás va a alcanzar el peso de los 1200 gramos si usted no soluciona su plan de alimentación. Ahora bien, si de estos 10 cuyes que usted colocó en engorde, al menos 3 alcanzan el peso de los 1200 gramos antes de los 85 días, esto quiere decir que posiblemente su plan de alimentación ya es viable para trabajar con cuyes de engorde y su problema es de genética, porque ya una parte de estos alcanzaron ese peso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? No comprar, sino implementar el plan de mejoramiento genético, que es el que vamos a dictar a finales de este mes. Implementar un plan de mejoramiento genético con el fin de que todos los animales ya tengan la misma velocidad de crecimiento, ¿sí? Al tener la misma velocidad de crecimiento, ya todos los cuyes van a salir antes de los 85 días y se van a empezar a acercar a los 70 días, que es el objetivo, ¿sí? A tener en cuenta, y como lo hablamos anteriormente, no importa que sean cuyes mejorados, que sean cuyes criollos, que sean hembras o que sean machos, todos los cuyes tienen la capacidad, con un buen plan de alimentación, de alcanzar el peso. Como segundo punto, tenemos la relación directa entre el exceso de alimentación sobre el incremento de la mortalidad, el incremento de los costos de producción, el incremento del tiempo de producción de un cuy, que ya sabemos está entre los 70 y los 85 días, y el incremento de las labores culturales relacionadas a la producción del cuy, entre otras cosas. Esto aplica solamente para forrajes o para pastos, no aplica para alimentos formulados o para alimentos balanceados. Cuando nos estamos iniciando en la actividad de producción de cuyes, generalmente lo hacemos con pocos animales y tenemos alimento en abundancia. Igualmente, tenemos la creencia de que si damos altas cantidades de pasto, nuestros cuyes van a alcanzar el peso de beneficio más rápidamente.
Esto en la práctica no sucede así. Los pastos tienen grandes contenidos de agua, cerca del 80% es líquido, ¿sí? Cuando damos altas cantidades de pasto a los cuyes, los estamos llenando de agua, impidiendo que coman lo que verdaderamente los alimenta, que es el caso de las materias secas o los alimentos formulados, ¿sí? Al llenarlos de líquido, recuerden que en el caso de las personas, el médico cuando estamos en sobrepeso o no queremos engordar, nos mandan a tomar agua para no engordar o para bajar de peso. Exactamente lo mismo sucede con los cuyes cuando los llenamos de agua. Impedimos que estos se desarrollen y alcancen su peso de beneficio. Igualmente, cuando sobrealimentamos nuestros animales, estos empiezan a sufrir problemas digestivos, similares a lo que sucede en las personas cuando comemos demasiado. En el sur de Colombia le llamamos cuando nos empachamos, ¿sí? Que empezamos a tener problemas estomacales. Lo mismo sucede en los cuyes. Empiezan a tener problemas digestivos que incrementan la mortalidad y se nos disparan los abortos. Una de las formas de saber que estoy sobrealimentando nuestros animales es cuando esto se vuelve común, ¿sí? Que empiezo a sacar grandes colchones de pasto desperdiciado que tengo que llevarlo hasta el campo. ¿Sí? Cuando esto se vuelve común es que estamos sobrealimentando a nuestros animales. Ellos generalmente cogen la comida del comedero y siguen jalando el pasto que se cae. Y cuando usted les da la cantidad medida, ellos vuelven y lo recogen inmediatamente, ¿sí? Porque se les acaba el pasto del comedero y recogen el del piso. Ya cuando dejamos que esto se acumule en grandes cantidades, ese pasto se contamina y se nos incrementa la mortalidad. La forma técnica de calcular la cantidad de alimento para los cuyes es sobre el 40% del peso del animal. Esto quiere decir que si yo tengo un cuy que pesa 1 kilogramo, él solamente necesita 400 gramos de pasto, que es una cantidad muy poquitica, ¿sí? Esa es la cantidad que necesita para desarrollarse bien y para engordar rápidamente, ¿sí? Si yo tengo 4 cuyes y mis 4 cuyes pesan 1 kilo, igualmente necesitan los 400 gramos de pasto. Si ya tengo un lote de 10 cuyes, estos 10 cuyes pesan 10 kilos, la cantidad de pasto sería 4 kilogramos de pasto, ¿sí? Es el 40% del peso vivo del animal. Sobre el video les voy a dejar la fórmula para que la tengan presente. Otra de las cosas es que en la malla donde ellos están o sobre la poza, usted al otro día solamente debe encontrar, pues si es en poza, solamente debe encontrar lo que es el excremento, ¿sí? Si es en malla, la jaula debe estar limpiecita, ¿sí? Cuando usted empieza a encontrar esta basura es que está sobrealimentando los cuyes. Como tercer punto tenemos el gregarismo. El cuy pertenece a la orden de los roedores. Estos, por su forma de conducta y su comportamiento, se agrupan dentro de los animales gregarios. El gregarismo en los animales hace referencia a aquellos animales que les gusta vivir en comunidad, que se desarrollan y se expresan mejor viviendo en comunidad. Nosotros como productores de cuy tenemos la obligación de generar las condiciones propicias más similares a las condiciones naturales de la especie que estamos criando. Como podemos ver, aquí tenemos un sistema de jaulas individuales, jaulas pequeñas individuales para un solo cuy, y tenemos jaulas para que el animal se críe en forma grupal o en comunidad. Ante los dos sistemas de producción, el uno con jaulas pequeñas individuales para un solo cuy y jaulas para criar cuyes en forma grupal o en comunidad, ustedes se preguntarán cuál nos trae mayores beneficios. Como les dije, el cuy es un animal gregario que se expresa y desarrolla mejor viviendo en comunidad, ¿sí? Ustedes dirán que agrupando los cuyes en comunidad se incrementa el número de peleas y se obtendrán carcasas de menor calidad o de mala calidad. Esto se puede corregir a la hora de juntar los cuyes en engorde,
utilizando las técnicas correctas. Hay una técnica que se llama todos dentro, todos fuera, la cual la vamos a hablar en el desarrollo de este video. Con esta técnica podemos criar cuyes sin que ellos se peleen. En cuanto a cuál de los dos sistemas nos trae mayores beneficios en la parte productiva, estadísticamente no se ha encontrado una diferencia significativa en ninguno de los dos sistemas. Lo que sí está muy claro es que el sistema de crianza en jaulas pequeñas, en jaulas individuales, nos incrementa un poco los costos en cuanto a infraestructura, ya que hay que hacer una mayor inversión, y se nos incrementa un poco lo que son las labores culturales, ya que tenemos que alimentar los cuyes en forma individual y tenemos que hacer el aseo de la poza en forma individual, ¿no? Estos son como las dos contrapartes de los dos sistemas. Como punto número 4, tenemos que una de las principales causas de mortalidad en cuyes en todas las clasificaciones o técnicas es el timpanismo, que es cuando el cuy se nos infla. Las causas que provocan esta enfermedad quizás ya son muy conocidas por muchos productores, pero hay dos que yo quiero dar a conocer que de pronto no son muy conocidas, pero que son una de las principales causas, ¿sí? Las más conocidas por todos es el pasto caliente, ¿sí? Que genera timpanismo. Cuando el pasto se nos fermenta, cuando lo guardamos mucho tiempo, también nos genera timpanismo. Cuando recién cortamos el pasto y este tiene exceso de humedad, también genera el timpanismo. Pero la causa que yo les quiero dar a conocer y que es de muchísimo cuidado es el timpanismo por saliva, ¿sí? Miren, el cuy pertenecen a la orden de los roedores. Los roedores necesitan todo el tiempo, y perdónenme la redundancia, estar roendo o estar masticando, ¿sí? Cuando estos animales se quedan periodos prolongados sin alimento, cuando se quedan esos periodos sin alimento, ellos se empiezan a roer y a pasar saliva y a pasar saliva. Durante ese proceso, esta saliva llega hasta el estómago y empieza a fermentarse, a generar burbujas y a inflarse, y le causa lo que es el timpanismo, ¿sí? Por esto hay una necesidad que es de estarles proporcionando alimento bastante seguido, ¿sí? Sin exceder la ración que ya hablamos anteriormente, que es para un cuy de 1 kilo, es que solamente necesita 400 gramos de pasto, sin sobrealimentarlos, ¿listo? Entonces, mire, ¿cómo se evita esto? En alimentación pecuaria, independientemente o para cualquier especie, hay una regla, ¿sí? Que dice que para que mejor funcione el alimento, es mejor, esa ración de alimento, es mejor darla muchas veces poquito, que es mejor muchas veces poquito que pocas veces mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ración de 400 gramos que necesita un cuy de 1 kilo, yo debo partirlas en diferentes horas del día, suministrarlas en diferentes horas del día. Entre más yo la pueda dividir, va a ser mucho mejor, ¿sí? Siempre la ración, ¿no? Teniendo en cuenta también igualmente que el cuy es un animal de hábitos nocturnos, que necesita mayores cantidades de alimento en horas de la tarde y en horas de la noche, ¿no? Entonces, el cuy hay que estarle suministrando alimento durante diferentes horas del día, siempre conservando la ración. Como punto número 5, tenemos el celo posparto y su importancia dentro de la producción de cuyes tipo carne. Entre muchos objetivos que tenemos que alcanzar nosotros como productores de cuy, se encuentra en el obtener un número entre 15 y 18 gazapos por reproductora en un periodo de 1 año. Igualmente obtener un número entre 4 y 5 partos por reproductora en el mismo periodo de 1 año. La única forma de alcanzar estas grandes metas es utilizando el celo posparto, ya que hay otra clase de empadre que es aprovechar el segundo celo que se presenta en la hembra después del día 14. Esto pues incrementan los días de descanso de la hembra. Al incrementarse los días de descanso, se disminuye el número de partos pues en el año y no vamos a alcanzar las metas anteriormente mencionadas. Entonces, entre las ventajas de utilizar el celo posparto se encuentra primero que podemos alcanzar entre 15 y 18 gazapos en 1 año. Podemos alcanzar entre 4 y 5 partos por hembra reproductora en 1 año.
Igualmente, el celo posparto es donde se presenta el mayor número de celos por lote de hembras. Esto quiere decir que aquí es donde hay el mayor número de hembras preñadas o de hembras que quedan en gestación, en comparación con el segundo celo de la hembra, donde es menor el número de hembras que quedan en gestación, ¿sí? Igualmente, la mayor ovulación se encuentra en el primer celo, ¿sí? Es más alta, por ende, el mayor número de gazapos obtenidos se encuentra en el celo posparto. Aquí podemos decir, a favor de retirar el macho y utilizar el segundo celo, que los gazapos que nacen aprovechando el segundo celo de la hembra después del día 14 son de mayor tamaño porque la hembra alcanzó a recuperarse. Eso es verdad, ¿sí? Pero si evaluamos el número de carne obtenida por hembra reproductora en un periodo de un año, siempre va a estar a favor de las que se utiliza el celo posparto. Como punto número 6, tenemos el destete y los tiempos en que debemos realizar esta técnica en cuyes. A tener en cuenta que las hembras a partir del día 7 empieza a disminuir su cantidad y su calidad de leche. De tal razón que a partir del día 12 ya casi no está produciendo leche y su valor nutricional que se encuentra es muy bajo, ¿sí? El gazapo lo podemos destetar a partir del día 8, ¿sí? Está demostrado, hay muchos estudios de línea que destetando en el día 8 los animales alcanzan más rápido su peso de beneficio, pero no lo debemos hacer en el día 8. ¿Por qué razón? Hacer ese destete precoz nos vuelve la hembra propensa, ya que aún está en producción de leche, a que pueda obtener una mastitis y perdamos la reproductora, ¿no? Entonces hay que mantener el gazapo hasta el día 14, ¿sí? En el día 14 debemos realizar el destete, ¿sí? Dejarlos más tiempo con las madres implica que esto se nos aumente la densidad de cuyes en la jaula de reproducción, la densidad y el tamaño, lo cual incrementa el estrés, haciendo que ganen peso más lentamente. Se nos incrementa la mortalidad por haber mayor densidad de cuyes en jaula, ¿no? Entonces debemos hacerlo en el día 14. Igualmente, tener en cuenta que para los sistemas de empadre continuo, las hembras en el día 14 ya tienen el 20% de su periodo nuevo de gestación, y dejar el gazapo más tiempo implica que éste siga succionando el pezón y que pueda provocar una infección en la glándula mamaria, una mastitis, y que perdamos el nuevo parto e incluso perdamos la reproductora, ¿no? Entonces es de vital importancia que hagamos el destete pensando en la producción, en que los gazapos ganen mayor tiempo en el día 14 y pensando en disminuir la mortalidad que se nos va a aumentar por el aumento de densidad de gazapos en la jaula. Debemos destetarlos en el día 14. Como punto número 7 tenemos una técnica que nos va a ayudar a disminuir las peleas y nos va a ayudar a acercarnos más a esa meta de alcanzar cuyes de 1200 gramos en un periodo comprendido entre 70 y 85 días, ¿no? La técnica llama todos dentro, todos fuera. Hace referencia que todos los animales que van a entrar a engorde deben formarse su grupo durante el destete. Debo armar el lote que va a ir a engorde, lo hago en el destete, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Miren, cuando juntamos los animales en el destete, ocurren una serie de fenómenos, ¿no? El primero es que ocurre un fenómeno de socialización y reconocimiento. Si apenas los junto, ellos empiezan a socializar y a reconocerse. Lo hacen a través de los genitales. Ellos empiezan a olerse inmediatamente los genitales para reconocerse. Posterior a esto, ocurre un periodo de jerarquización, ¿sí? Establecen durante ese periodo de jerarquización quién va a mandar en el grupo, ¿sí? ¿Quién le va a pegar a quién, por decirlo así? Establecen mandos altos, mandos intermedios y mandos bajos, ¿sí? Una vez establecido esos mandos, los cuyes no tienden a no pelear, ya no van a pelear, ¿sí? Por ende la carcasa que obtengamos van a ser de buena calidad, ¿sí?
Durante estos fenómenos de socialización, reconocimiento y jerarquización, los cuyes tienden a no ganar peso, incluso tienden a bajar de peso. Eso dura más o menos entre 1 a 4 días este proceso, ¿no? De reconocerse, de establecer sus jerarquías, ¿sí? ¿Qué se recomienda con la técnica de todos dentro, todos fuera? Que una vez armemos el grupo ya no ingresemos más animales, ¿sí? Ya, si ingresé 10, con esos 10 termino mi periodo de engordo. ¿Qué significa ingresar otro animal a ese grupo? En el momento que yo ingrese ese animal, es un animal nuevo, es un miembro nuevo para ese grupo y se repite nuevamente todo ese proceso de socialización, de reconocimiento y de jerarquización, repitiendo nuevamente que durante los futuros de 1 a 4 días que ingreso ese nuevo miembro al grupo no van a ganar peso, ¿sí? Entonces se me va a prolongar mi periodo de engorde nuevamente entre 1 y 4 días más, ¿no? Entonces, con el lote que yo inicio, con ese lote salgo de engorde. Si se me muere, ingreso con 10, se me muere uno, dejo los 9, se me muere otro, dejo los 8, pero jamás voy a ingresar más animales, porque cada que yo ingrese un miembro nuevo a este grupo, se me va a repetir el periodo de jerarquización y de socialización. Como punto número 8, y esta es otra de las causas que generan el timpanismo que quería dar a conocer y que es algo de muchísimo cuidado, ¿no? Sobre todo para quienes manejamos esta clase de praderas como la nuestra, ¿sí? Donde fusionamos lo que son gramíneas con leguminosas, que son de excelentes resultados, pero tienen que saberse manejar unas proporciones adecuadas. La proporción es 70% gramíneas, 30% leguminosas, ¿no? O sea, 70% en el caso nuestro ryegrass y 30% leguminosa. Cuando excedemos estas proporciones, en el caso de la leguminosa, cuando excedemos el porcentaje, esto se nos vuelve bien delicado dentro del galpón. Se nos incrementa el timpanismo, se nos incrementa el número de abortos, la mortalidad se nos dispara. Es bien delicado cuando se excede este porcentaje, ¿no? ¿Cómo podemos controlar de que yo tenga esas proporciones correctas, ¿no? 30 leguminosas, 70% gramínea. Esto se hace a través de un aforo, ¿sí? Para los que no saben qué es un aforo, lo podemos consultar en un videito por internet. O si no, más adelante yo me comprometo a realizar un video sobre cómo hacer aforos en praderas, ¿no? Entonces, a través de este sistema podemos saber qué cantidad de leguminosas tenemos y qué cantidad de gramíneas tenemos en nuestra pradera, ¿no? Jamás, como les digo, jamás debe exceder estos porcentajes. Ya en la práctica, quiere decir que por cada kilo de pasto que yo ingrese a mi galpón para suministrar los cuyes, debe ir por cada kilo 700 gramos de gramíneas y 300 gramos de leguminosas como máximo. Jamás deben exceder estas cantidades. Y peor aún, si este trébol todavía no está apto para corte, si está tierno, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el exceso de leguminosas. Como punto número 9, tenemos las funciones del macho y las técnicas correctas para su uso dentro de un grupo de hembras reproductoras, ¿sí? En el video 1 de esta serie, 10 cosas que debes conocer para generar dinero en cuyes productores de carne, hablábamos que una de las características de los cuyes no aptos para reproducción es el tamaño y la vejez, ¿sí? Que generalmente los cuyes que se acercan a los 2 kilogramos ya están terminando su ciclo productivo y por ende no se deben utilizar como reproductores, ¿no? Se deben utilizar cuyes jóvenes, ¿sí? Porque el reproductor debe cumplir unos roles dentro de ese grupo de reproducción y las debe cumplir a cabalidad para que el negocio pues sea rentable. Una de esas funciones, ¿sí? Y que de pronto algunos no las conocen, es que el macho reproductor es el encargado de mantener el orden dentro del grupo de reproducción, es el encargado de que las hembras no peleen, ¿sí? Generalmente los machos jóvenes cumplen esta función muy bien. Ya los machos que se empiezan a acercar a los 2 kilogramos se desentienden de esta función. A él le va a dar lo mismo que peleen o no peleen las hembras dentro de este grupo,
¿sí? Entonces él es el encargado. Sí, una de las funciones es mantener el orden del grupo para que las hembras no peleen. ¿Qué sucede cuando las hembras pelean? ¿Sí? Al incrementarse el número de peleas y el macho no estar controlando esto, se nos incrementan los abortos, se nos van a incrementar los abortos y por ende se nos va a bajar la producción de gazapos en el año. La otra función del macho reproductor, y aquí sí les pido que miremos todo el concepto, ya que algunos en la primera parte van a decir es que esto es obvio. Miremos todo el concepto, ¿vale? La otra función es hacer la monta y fecundar los óvulos de la hembra para que haya producción de gazapos, ¿sí? Pero esto lo debe hacer un macho joven, ¿sí? Un macho joven. Él debe ingresar junto con las hembras primerizas, debe ingresar juntos con una edad aproximada a 4 meses y debe ser descartado y salir junto con ese lote de hembras, con las hembras que se descartaron. ¿Qué pasa cuando reutilizamos un macho? Que estos son generalmente los machos que se hacen grandotes. ¿Qué pasa cuando lo reutilizamos? Todos nuestros índices productivos tienden a caer por la siguiente razón. La cantidad de espermatozoides de los machos viejos es baja, por ende el número de gazapos obtenidos es bajo. La calidad de los espermatozoides en el semen es mala, ¿sí? Esto hace que se nos incremente la mortalidad de los gazapos, ¿sí? La capacidad de cópula y la capacidad de fecundación es regular, ya que el macho se desentiende de estas funciones. Existen los problemas de baja fertilidad y de camadas muy pequeñas en los machos viejos. Como punto número 10 tenemos la crianza del macho reproductor, que debe ser diferente a los machos de engorde, ¿sí? Una vez identificado todos los ítems que se debe cumplir para ser considerado reproductor, para esto los invito a mirar un video que tengo sobre mejoramiento genético, donde aprendemos cómo seleccionar el macho. Una vez identificadas todas esas condiciones, ¿sí? Debe ser criado en jaula individual, ¿sí? Debe ser criado de forma individual. ¿Por qué razón? Si lo dejamos junto con otros machos, los cuyes machos, para establecer dominancia, tienden a morderse los testículos durante las peleas, ¿sí? Lo que puede dañar nuestro futuro reproductor, ¿no? Entonces, una vez identificada todas las características de un macho reproductor, se debe criar en forma individual y la jaula debe ser una jaula grande, ¿sí? Una jaula grande, jamás en jaula pequeña, en estas jaulitas que utilizan donde no se pueden ni voltear. Los animales criados en esas jaulas son de temperamento más agresivo, de temperamento más nervioso, ¿sí? Por ende no se debe criar en jaulas pequeñas, ¿no? Debe ser una jaula en lo posible similar a donde él va a hacer el proceso de reproducción junto con las hembras.